Bueno, muchas gracias por acompañarnos en el primer programa de Agricultura Sustentable, un programa que vamos a desarrollar en conjunto con la Universidad Nacional. Tenemos dos invitados muy especiales el día de hoy, don Clemens Rupert y don Fernando Ramírez. Señores, muy buenos días. Quisiéramos que ustedes se presenten y nos cuenten mejor que yo quiénes son ustedes y cuál es el trabajo que ustedes desempeñan. Don Clemens, tal vez. Sí, está bien, muchas gracias. Mi nombre es Clemens Rupert. Yo trabajo en la Universidad Nacional, en el Instituto Regional de Estudios en Sustancias Tóxicas. Soy químico, por cierto, además holandés, pero ya tengo bastantes años trabajando en Costa Rica. Para mí se ha sido muy agradecido de tener esta oportunidad de hablar un poco sobre el trabajo que hemos hecho y que estamos haciendo en todo el cantón, vinculado con la temática que tiene que ver con el impacto y la reducción del uso de plaguicidas que se utilizan en la agricultura. En esta zona tan linda que tiene, por cierto, Zarcero. Y ahorita, durante la conversación, vamos a hablar un poco más sobre qué hemos hecho y qué estamos haciendo. Muchas gracias. Gracias a usted, bienvenido. Don Fernando, bienvenido también. Muchas gracias por la invitación. Para nosotros es un placer venir a compartir un poco sobre el trabajo nosotros, lo que hacemos, ¿verdad? Y especialmente este proyecto que lo hemos hecho con mucho cariño porque Zarcero es una zona muy especial que nos ha enamorado, entonces estamos haciendo el trabajo con mucho cariño, ¿verdad? Yo soy ingeniero agrónomo, trabajo también en el IRET hace 20 años. Y siempre hemos estado preocupados, ¿verdad? por lograr un país con una agricultura más sostenible, con menos contaminación, que las personas puedan lograr sus trabajos expuestas a la mínima cantidad de peligros, entre ellos las sustancias tóxicas, ¿verdad? Que se aplican en la agricultura para el control de algunas plagas. Y en general, ¿verdad? Que proteger los recursos vitales como agua, suelo y aire, ¿verdad? Que muchas veces son impactados de forma colateral por el uso de plaguicidas, ¿verdad? Que como ahora vamos a hablar un poco, en las zonas de producción hortícola es un uso un poco más alto que en otras zonas. Perfecto, bienvenidos. Bueno, contarles un poco que este programa esta idea nació hace poco, ¿verdad? Donde tuvimos la invitación de la Universidad Nacional para desarrollarlo. Es un programa 100% educativo. Nosotros queremos llevar a todas las familias del cantón y a todos los agricultores información educativa y sobre todo muy importante contar acerca de este estudio que la universidad desarrolló para nuestro cantón y conocer un poco acerca de todo este tema que se ha escuchado mucho, pero tal vez no se tiene la información necesaria. Y la idea de esto es conocer un poco, aprender y también aplicar las buenas prácticas, como dicen ustedes. Entonces, para iniciar, señores, tal vez que me cuenten un poco acerca de qué es IRET. El IRET es un grupo de investigación dentro de la Universidad Nacional que ya lleva más de 20 años de existencia. Nacimos de una iniciativa en la Escuela de Ciencias Ambientales en los finales de los años 80, muy vinculada con la problemática con el uso de agroquímicos en el país. Lógicamente, en parte por los grandes monocultivos que tenemos en Costa Rica, tanto banano, hoy en día también piña, y este generó una preocupación en parte por contaminación ambiental, por trabajadores afectados. Lógicamente tenemos la gran historia, la triste historia de los trabajadores afectados en el pasado por el DBCP, esta nematicida que se utilizó durante bastantes años en el banano. Y a raíz de estas problemáticas se creó un pequeño grupo que hasta la fecha sigue trabajando en este tema. Nada más hemos crecido, tenemos más conocimiento, tenemos ahorita laboratorios que antes no teníamos. Y bonito también es que es importante mencionar, somos un grupo de diferentes disciplinas. Entonces, yo soy químico, Fernando es agrónomo, tenemos médicos dentro de nuestro grupo, tenemos biólogos en el grupo. Entonces, sí somos un grupo, el término normalmente se utiliza multidisciplinario. Entonces, ya tenemos bastantes años trabajando
Lógicamente, en parte es generar nuevos datos, conocimiento, cómo estamos a nivel del país y en la región, pero también, lógicamente, directamente apoyando a, entre otros, los entes del Estado, el Ministerio de Agricultura, Ministerio de Ambiente, Ministerio de Salud, y lógicamente también las personas interesadas. Entonces, puede ser los trabajadores, puede ser la población en general, puede ser gente que maneja las asadas, que tiene ciertos problemas. Entonces, es muy variado los diferentes temas que entramos y también con las diferentes personas en que estamos trabajando. Más o menos, no sé si Fernando quiere agregar algo en el sentido. Pues sí, bueno, el IRED, como lo dijo Clemens, es un instituto que tiene bastantes personas de diferentes ámbitos en cuanto a profesionalismo, ¿verdad? Ya lo dijo, ¿verdad? Hay microbiólogos, hay hasta psicólogos, epidemiólogos, ¿verdad? Hay una gran variedad de profesiones dentro de los grupos. El IRED básicamente tiene áreas de trabajo, ¿verdad? Una de ellas es el área de salud, donde se buscan hacer estudios sobre los impactos que tienen las sustancias tóxicas, que la mayoría son agroquímicos, sobre la salud de las personas, de los habitantes de cercanías a grandes plantaciones, de las personas usuarias de acueductos, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de Salcero, que la mayoría de aguas son captadas en asadas. También tenemos un área de ambiente, que es formada principalmente por biólogos, donde se hacen estudios ya del impacto de los plaguicidas sobre la parte ya más ambiental, o sea, sobre especies silvestres, sobre animales, sobre toda la parte como lagunas, ríos, todo lo que es biota en la parte ambiental, ¿verdad? Parámetros también sobre calidad de aire, calidad de aguas, etc. Otra parte es el área de diagnóstico, donde llevamos a cabo investigación sobre uso de plaguicidas en cultivos, bueno, cómo está impactando el uso en sistemas agrícolas, por ejemplo, resistencia de ciertas plagas a los plaguicidas, ¿no? Ya el productor, por más que aplique cierto producto, ya no le va a hacer efecto porque simplemente la plaga cambió y ahora hay una resistencia, ¿no? Y como lo dijo Clemens, tenemos otra parte de laboratorios, ¿sabe? Tenemos dos laboratorios, el de análisis de residuos de plaguicidas, el que dije Clemens, es un laboratorio donde se hace evaluación de calidad de aguas, suelos, de tejidos animales, principalmente viendo cómo los residuos que tienen estas sustancias, cómo pueden estar afectando diversas biotas. Y el laboratorio de ecotoxicología, ¿verdad? Donde se hacen los análisis del efecto de estas sustancias sobre ya grupos más específicos de biología, ¿verdad? Entonces se hacen pruebas toxicológicas en organismos acuáticos, en peces, en ranas, etc. Entonces, siempre el IRED busca que los proyectos engloben personas de diferentes áreas, ¿verdad? Entonces, para ver toda la perspectiva de diferentes puntos de vista, ¿verdad? Bueno, no es lo mismo como un biólogo puede ver el uso de plaguicidas en un cultivo, ¿verdad? Tal vez un agrónomo tiene otra perspectiva, un químico otra perspectiva, un ambientalista también. Entonces, por ahí es como funcionamos. Perfecto. ¿Y cómo se da este estudio? Me escucho usted nos ha explicado, don Fernando, que hay dos estudios que iniciaron el 2013 y otro en el 2018. ¿Y por qué se dieron esos estudios? ¿Por qué escogieron Salcero para desarrollarlo? Ajá. Bueno, históricamente el IRED ha tratado de buscar los impactos y también las alternativas a los agroquímicos o los plaguicidas en los cultivos de mayor uso, ¿verdad? Que ya puede ser de mayor consumo o de mayor área o que son cultivos
importantes para el país, ¿no? Durante el 2013, más bien antes de ese año, en 2009, nosotros habíamos hecho un trabajo en la zona de producción hortícola de Pacayas, en Cartago, una zona algo parecida a Zarcero, tal vez un poco más impactada, ¿verdad? Un poco más deforestada, con más, tal vez más historia de uso, de degradación de suelos, etc. Y habíamos hecho un estudio para determinar cuál era la situación en cuanto a uso de plaguicidas, en cuanto a contaminación de aguas, en cuanto a residuos en alimentos, ¿verdad? Fue un proyecto que duró 3 años y a partir de los resultados de ese proyecto fuimos contactados por el Servicio Fitosanitario del Estado, del Ministerio de Agricultura, porque ellos querían ayuda de entidades como universidades para, ellos mismos lo decían, para buscar trabajar en 3 puntos calientes del país en cuanto a ayuda, ¿verdad? Uno de esos puntos era Zarcero, ¿verdad? Por la gran cantidad de plaguicidas que se utilizaban en cultivos muy intensivos, ¿verdad? Por dicha, ustedes en Zarcero tienen la bendición de tener lluvias o por lo menos humedad durante todo el año, entonces ustedes pueden sembrar durante casi que los 12 meses, ¿verdad? Eso no es lo mismo para zonas más secas como Guanacaste o Valle Central o incluso la zona de Pérez Celedón, ¿verdad? Que los cultivos son muy estacionales. En cambio, en Zarcero se pueden mantener cultivos durante todo el año. Entonces durante el 2013 al 16 más o menos estuvimos trabajando en un proyecto que se llamaba Buenas Prácticas Agrícolas y Uso de Plaguicidas para relacionarlo con algún tipo de problemas que pudiéramos haber identificado. Entonces se identificaron cuáles eran las buenas prácticas, también cuáles eran malas prácticas, cuál era el uso de plaguicidas, cómo impactaba la calidad del agua, la calidad de los alimentos que se producían, etc. Y nos encontramos cosas interesantes, ¿verdad? Por ejemplo, que hay un alto uso en cultivos muy consumidos por el costarricense, como papa o tomate, chile, remolacha incluso, ¿verdad? Algunas cosas importantes como ciertos plaguicidas que son muy tóxicos se usan en algunas legumbres como el culantro, apio, espinaca, ¿verdad? Que la mayor parte de nosotros lo consumimos en ensaladas en verde, ¿verdad? Entonces podríamos tener alguna exposición, no solamente los que aplican, sino los que los consumimos, ¿no? Encontramos cierta presencia de plaguicidas contaminando aguas que se utilizan para las ensadas. Y prácticas, ¿verdad? Falta de uso de equipo de protección al hacer las aplicaciones. La mayoría de productores no llevan un registro, ¿verdad? De sus actividades, que eso es importante para luego hacer un tipo de balance. Y a partir de todo este diagnóstico, ¿verdad? Que se dio durante 2 años, otros colegas del IRET quisieron hacer un proyecto ya como para hacer más proyectivo, o sea, para dar proyección de esos resultados a la comunidad, para ver cómo se podían cambiar algunos parámetros ¿verdad? Porque eso es muy histórico. El señor que hace que maneja el cultivo lo hace así porque su papá lo hacía así hace 20, 30 años y el hijo está aprendiendo, ¿verdad? Entonces queríamos en cierta forma cambiar algunas cosas que tal vez no eran las más adecuadas, ¿verdad? Principalmente por una educación desde las escuelas a las zonas más jóvenes de la población para que en algún momento pudieran ir entendiendo ciertas dinámicas de proceder. Entonces, bueno, podemos ir cambiando esto. Bueno, tratemos de no usar los productos que son que el agua los lava muy fácil y llega muy rápido a las zonas de acuíferos donde tomamos el agua, por ejemplo. Entonces, fue ahí donde en el 2018, y todavía estamos con ese proyecto, se está desarrollando en Zarcero este proyecto más educativo, diría yo,
con productores también. Ok, perfecto. ¿Por qué en Costa Rica y, bueno, en Zarcero, principalmente porque estamos hablando de nuestro cantón, pero también en Costa Rica, por qué hay un alto uso de químicos en los productos, en las siembras, en las hortalizas? Buena pregunta. Uno de los aspectos importantes, como ahorita dijo Fernanda también, a veces cuando se compara con otros países, por ser un país tropical y con ciertas condiciones ambientales, nos permite, entre otros en Zarcero, cultivar durante todo el año. Además tenemos una serie de monocultivos, ya mencioné banano, hoy en día tenemos piña, tenemos caña de azúcar, tenemos palma africana, entonces hay una serie de cultivos que hay durante todo el tiempo. Entonces, cuando uno cultiva por mucho tiempo, cierto, el mismo cultivo puede generar todavía más fácilmente una serie de plagas. Además tenemos condiciones a veces con alta humedad, con bastante lluvia, entonces todas esas condiciones pueden generar más plagas o más problemas al cultivo cuando no tenemos un manejo adecuado del cultivo en sí o de los cultivos. Entonces, este por lo menos es una de las razones, creo yo, bueno, no es creo yo, creo que es evidente que puede resultar en un uso más alto comparando con otras partes del mundo. Pero igual, en otras partes del mundo, me refiero tal vez a los Estados Unidos, o yo por ser europeo, también en países europeos, también hay monocultivos. Entonces ahí también vemos, por cierto, una actitud casi similar. No es que Costa Rica en ese sentido es muy diferente, pero por ser monocultivos, en general requiere más, a veces más agroquímicos para controlar ciertas plagas. Cuando uno se fija o cuando su control de plagas es meramente con productos sintéticos, cuando no hay un enfoque más integral de la problemática de las plagas en los cultivos. Entonces, en mi opinión, también es una de las razones por qué en Costa Rica también se caracteriza por este alto uso de plaguicidas. Normalmente hay un aspecto más, tal vez. Hay varios aspectos, que eso es un poco complicado. Uno es que dijo Fernando también a veces son costumbres. Son costumbres. Uno está acostumbrado de aplicar antes de sembrar un cultivo, aplicar un producto, y uno a veces no está consciente si realmente es necesario aplicar el producto. Entonces, porque uno necesita cierta expertise, necesita apoyo, tal vez también por parte de un extensionista, por ejemplo, del Ministerio de Agricultura, para ver, okay, qué plagas tengo tal vez en mi suelo. Tal vez tengo que hacer un análisis de mi suelo, por ejemplo, también. Una cosa que vimos, por ejemplo, es interesante en Zarcero, pero Fernando de fijo va a explicar un poco más. A veces vemos una sobrefertilización del suelo. Entonces, cuando tengo una sobrefertilización del suelo, me puede generar en el cultivo que quiero sembrar más problemas por tener esta sobrefertilización. Entonces, cuando uno no maneja bien, por ejemplo, su suelo, puede generar una serie de problemas que después tengo que controlar o que pienso que tengo que controlar con agroquímicos. También tenemos que ser muy claros. Y la mayoría de los agricultores también saben. También normalmente hay el interés de vender productos. Y a veces nos cuesta, por ejemplo, de cambiar de una estrategia de combate de ciertas plagas a otra estrategia, ¿no? Porque es como el ser humano. Yo doy muchas charlas. Cuando nos sentimos mal, y más que todo ahorita en estos tiempos del coronavirus es complicado, pensamos a veces de automedicarnos. Pero ¿quién nos dice que la automedicación es lo más adecuado? Y tal vez es suficiente a veces quedarse 2 o 3 veces, 2 días en la cama para recuperarse y no tomar un medicamento. Entonces tendría que ver un poco con el mismo ser humano, creo yo. Que uno no hace un buen diagnóstico de cuál es el problema. Si yo no como bien, ya no puede ser más, yo puedo enfermarme más rápido. Entonces, hay en mi opinión, una cierta similitud en cómo estamos a veces manejando
en nuestro campo con nuestra propia salud. Cierto, hay mucha discusión en los medios de comunicación, hasta también a nivel del Estado, si el uso de plaguicidas en Costa Rica es alto o no es alto comparando con otros países. Siempre es un asunto también de los datos, cuáles datos tenemos. Pero sí de fijo, por nuestra experiencia, sí podemos decir que cuando hay un cultivo, cuando hay un manejo constante de las tierras, en general puede resultar en un uso más alto y tal vez un uso a veces indiscriminado de agroquímicos en el campo. Okay. No sé si Fernando quieres agregar algo que no he dicho yo ahí como químico. No, sí, tiene mucha razón. O sea, nosotros en ningún momento queremos echarle la culpa a alguien de por qué suceden estas cosas, ¿verdad? Siempre estamos al lado del productor, ¿verdad? El productor se preocupa mucho por tener un cultivo sano, por tener un cultivo bonito, de buena cosecha, de buena calidad, pero también está presionado por varias cosas, ¿verdad? Mucho vendedor de agroquímicos pues quiere sacar su aguinaldo de ahí, entonces le presiona para que me compre a mí, que le aplique esto. También el mercado, ¿verdad? Es importante, ¿verdad? Nosotros como consumidores deberíamos de ser un poquito más tolerantes, qué sé yo, a un repollo que venga un poquito picado, bueno, no importa, pero es algo muy cultural porque usted en la feria del agricultor o en un supermercado, si hay un repollo picado y a la par hay un repollo lo más bonito, bien sanito, pues lógicamente uno escoge el que pareciera que estuviera con mejor calidad, ¿verdad? Y muchas veces es todo lo contrario, ¿verdad? Nos hemos encontrado ahora productos, cosechas que salen con muy buena calidad, por ejemplo, zanahorias bien formadas, con un buen color, con un buen tamaño, pero no necesariamente son las mejores. Puede ser que hayan, no necesariamente que tengan residuos mayores de plaguicidas en el producto, sino que hayan sido producidas con mayor cantidad de plaguicidas. Entonces, el productor tal vez no ve mucho esto de que su principal medio de producción es el suelo, ¿verdad? Y el suelo debe cuidarlo. Los agroquímicos, por ejemplo, fertilizantes como los citoclemes, hay un exceso en el uso de fertilizantes químicos. Los fertilizantes son sales muy solubles, como todas las sales. Entonces, el suelo cada vez se va salinizando más, va perdiendo su riqueza biológica, ¿verdad? En el sentido de animales grandes como lombrices, hasta otros más pequeños como microbios, bacterias que ayudan a descomponer la materia orgánica, ¿verdad? A hacer un suelo más rico, ¿verdad? Y nosotros creemos que hay que partir de eso. Una planta sana se enferma menos. No necesariamente la planta que se le aplica más medicinas, por así decirlo, ¿verdad? No, nosotros debemos de tener claro, y el productor, eso es lo que queremos traspasarle todas estas partes de conocimiento a los productores, de que debe empezar por el suelo. Y sería bueno tal vez en próximos programas invitar productores que han tenido una experiencia muy rica durante muchos años de enriquecimiento de suelo, digamos, los productores orgánicos de Zarcero, ahora que ellos se educaron, se capacitaron en eso, sabiendo que el suelo era el primer, deben de partir del suelo para tener una planta buena, que produzca una buena cosecha y que se reduzca grandemente el uso de plaguicida, no solamente por reducirlo pensando en ambiente, pero también pensando en salud. O sea, y hemos visto muchos productores no consumen sus propios productos o siembran aparte porque ellos saben que esos productos van para el mercado, entonces van muy fumigados porque no puede haber un insecto, un pedacito comido o un pedacito con hongo, ¿verdad? Entonces todas esas cosas que nosotros en un primer proyecto detectamos como prácticas agrícolas es lo que queremos que
que el productor comprenda un poco mejor para que tenga una mejor calidad de vida. Ok, perfecto. Allá, tal vez nada más un pequeño comentario, lógicamente, que mencionó Fernando, lógicamente hay que tomar en cuenta que en Zarcero en gran parte nació la agricultura orgánica, ya hace más de 30, 35 años. Entonces, yo creo que en este caso, Zarcero puede ser un cantón realmente con mucho orgullo tener estos productores y siguen produciendo y siguen vendiendo sus productos también, tanto en los supermercados grandes como productos orgánicos, como en las ferias especiales que hay también ahorita ya en varias partes del país. Esa vez no significa que todos tienen que producir en forma orgánica. Esta tal vez no es directamente necesario, pero sí creo que uno puede también aprender mucho de esas iniciativas que nacieron hace más de 35 o casi 40 años y la gente siguen logrando producir bien sus productos de alta calidad. Entonces creo que también ya uno puede aprender, tanto nosotros como los mismos agricultores, otros agricultores del Zarcero. Entonces hay que ver a veces también en forma positiva todas esas cosas, porque a veces plaguicidas siempre tienen una fama negativa, estoy de acuerdo, pero también uno puede ver al otro lado, y creo que también es bonito del programa que ustedes ahorita están haciendo, dando más énfasis a este tema de agroecología, porque ese es que estamos buscando. Y de fijo, y también pueden contar con nuestro apoyo en ese sentido. En este caso siempre estamos sumamente abiertos en colaborar, porque no es solamente que los agricultores aprenden, pero nosotros también aprendemos mucho y además, por estar en una universidad estatal, también podemos transferir esos conocimientos a nuestros propios estudiantes, que también me envían clave de nuestro trabajo. Claro que sí, como usted lo indica, don Clemens, la idea del programa es tener también, aparte de información y educativa, también un acompañamiento, ¿verdad?, al productor. Ahora al final tal vez podemos, ustedes nos pueden indicar tal vez algún contacto, números de teléfono donde la gente pueda comunicarse con ustedes si tienen consultas, si quieren más información acerca de todo de esta información que ustedes nos están brindando y que vamos a llevar cada semana. ¿Ustedes nos podrían explicar si hay alguna diferencia entre agroquímicos, plaguicidas o agrotóxicos? ¿Es lo mismo, es diferente? ¿Cómo es? ¿O hay alguna diferencia entre cada uno? Fernando. Ok, sí, bueno, son conceptos que tienen cierta similitud, son parecidos, mucha gente los usa como sinónimo, pero en realidad no, ¿verdad? Por ejemplo, el agroquímico son sustancias químicas que se utilizan en la agricultura, entonces ahí podemos decir que un fertilizante o una enmienda o un veneno puede ser un agroquímico, ¿verdad? De ese gran grupo podemos sacar una parte que son los agrotóxicos o plaguicidas, que son sustancias, ¿verdad?, que se utilizan para matar plagas, ¿verdad?, para controlar plagas, y que tienen toxicidad generalmente mayor que otros grupos. Y ahí vamos a encontrar los herbicidas, insecticidas, nematicidas, fungicidas, bactericidas, ¿verdad? Todo eso. Importante es que toda esa palabra, por ejemplo, fungicida, herbicida, esa terminación significa matar. Entonces, son sustancias que matan hierbas, sustancias que matan insectos, ¿verdad? Luego tenemos otro grupo que son los fertilizantes químicos, ¿verdad? Que la mayoría, como dije, son sales con varios elementos, relativamente pocos elementos, ¿verdad? Muchas veces la mayor parte de los fertilizantes químicos que se usan tienen pocos elementos, tienen 3, 6, lo más, ¿verdad?, por ahí 8 elementos. Y las plantas no ocupan solamente 4, 5, 6 elementos, ¿verdad? Las plantas van a ocupar una gran cantidad de elementos que yo sé que el productor lo conoce y por eso es que utiliza también algunos otros abonos químicos líquidos, ¿verdad?, los llamados abonos foliares, que también pertenecen al grupo de los agroquímicos. Y luego tenemos las enmiendas, ¿verdad?, que son sustancias químicas que se utilizan para equilibrar ciertas
parámetros del suelo, por ejemplo, la cal, ¿verdad? El hidróxido de calcio, incluso como la mayoría de suelos donde hay hortalizas son suelos ácidos, se utiliza cal, pero también en otras regiones donde los suelos son muy alcalinos, son muy básicos, se utiliza azufre o se utiliza yeso, ¿verdad? Pero generalmente lo que se utiliza como enmiendas en zarceros son sustancias con cal, con calcio. Ok. Pero sí, tal vez es importante separar que hay unas sustancias que son plaguicidas que tienen una toxicidad propia, ¿no? Ok, explicándonos todo eso, las hortalizas entonces necesitan de estos químicos para producirse, o de algunos químicos. No, lógicamente las plantas necesitan cierta fertilización, si no hay suficiente fertilización en el suelo. Entonces una cosa es importante, como ya mencionamos, es las condiciones en mis suelos son fundamentales. Puede ser, mis suelos son suficiente diverso que da la alimentación que requiere la planta. Si yo pretendo cultivar durante 1 año, 2 años, el mismo cultivo sobre mi suelo, lógicamente puede ser que tengo al final una escasez de ciertos elementos en mi suelo. Entonces, por eso a veces es importante contar, por ejemplo, con análisis de suelo, bien tomados y bien interpretados. Cuando hablamos sobre el tema de plagas, lógicamente es diferente. Las plagas hay que controlar en diferentes formas. Además hay que ver de dónde viene la plaga. Además hay que analizar muy bien cuál es la plaga. Entonces, cuando hablamos sobre el uso de agroquímicos tipo plaguicidas, uno sí tiene que tener un buen análisis de qué está pasando con mi cultivo. Como dijo Fernando también, si mi planta desde inicio no es sano, ya puede ser que voy a tener en el resto del crecimiento de mi cultivo ciertos problemas. Si yo he aplicado por muchos años el mismo producto, por ejemplo, sobre mi suelo, para controlar ciertos nemátodos, ciertos bichos pequeños en el suelo, puede ser que estoy eliminando los organismos que dan beneficio al suelo. Entonces, significa que tengo que cada vez utilizar más o diferentes productos para supuestamente controlar estos nemátodos que tengo en el suelo. Entonces ahí va a llegar el problema, porque uno quita o pierde el equilibrio que puede brindar el mismo suelo para que los cultivos crezcan bien. Entonces hay una serie de aspectos muy agronómicos en mi opinión, por eso utilizamos el término agroecología. Entonces es más una ecología algo más integral, cómo hay que pensar en cultivar los cultivos con diferentes estrategias. Y este proyecto que tenemos en este momento en Zarcero se enfoca en ayudar o trabajar conjunto con el agricultor en reencontrar este equilibrio en el suelo. Puede ser que de repente hay que utilizar tal vez algunos productos para controlar ciertas plagas, pero tiene que estar siempre bien pensado y bien evaluado. Además hay que ver si son compatibles, por ejemplo, con el cultivo que estoy cultivando, porque también hemos visto que en ciertos cultivos se aplican productos que no son prohibidos, que no son autorizados por el mismo Estado. Para ciertos cultivos, el Estado ha definido que cuáles productos se pueden utilizar y cuáles no. Pero cuando el agricultor no se da suficiente cuenta, puede ser que está aplicando productos que no son autorizados por el Estado. Entonces, generando residuos en el cultivo que estoy cultivando, que después hasta me puede generar problemas grandes cuando el Estado toma muestras para ver si hay residuos que pueden ser que están sobrepasando ciertos límites. Entonces, nosotros en general dentro del IRET pensamos que hay que mejorar una estrategia más integral con el control de plagas, de los diferentes tipos que hay. Entonces, cuando me preguntan si hay que utilizar siempre plaguicidas,
yo en general lo dudo, porque uno puede cultivar también en formas diferentes. Y es cierto, los orgánicos que tienen un manejo más integral logran también utilizar, por lo menos sin el uso de agroquímicos sintéticos. Sí. Sí. ¿Se podría decir que entonces no todos los plaguicidas y los abonos son peligrosos, o todos en general son peligrosos? No, yo creo que no hay que decir esto. Además, siempre el peligro siempre también depende sobre qué. Porque puede ser para el ser humano, puede ser para el suelo, puede ser para el desplazamiento, que también es importante tomar esto en cuenta. Teóricamente, cuando los plaguicidas se registran en el país, el registro está coordinado por el Ministerio de Agricultura, por el Servicio Fitosanitario del Estado. Ese es el ente oficial que autoriza el uso de plaguicidas en el país. Pero tiene aporte, por tanto, por el Ministerio de Ambiente como el Ministerio de Salud. Entonces, el Ministerio de Ambiente, entre otros, evalúa también los aspectos ambientales, los riesgos ambientales o los peligros ambientales que pueden tener esas sustancias hacia el ambiente. Me refiero al suelo, me refiero al agua, me refiero al aire y a los organismos. Obviamente, en el caso del Ministerio de Salud, es los posibles efectos sobre el ser humano, tanto para el aplicador, también para el entorno, de sus familiares, o para el ser humano en general. Entonces, hay diferentes aspectos que se toman en cuenta en este proceso, que sí es importante, en mi opinión. Entonces, ese es un aspecto que hay que tomar en cuenta. Entonces, teóricamente, los productos que se aplican en Costa Rica sí cuentan con esta autorización, pero también hay productos que en otras partes del mundo se han cuestionado mucho por, entre otros, su alta toxicidad. Y nosotros sí vemos todavía que en Costa Rica también se siguen utilizando productos que son altamente tóxicos para el ser humano. Entonces ahí hay que ser muy crítico si uno quiere o seguir utilizando esos productos. Además, hemos visto hoy en día productos que son muy tóxicos, por ejemplo, para las abejas. Entonces, ¿qué pasa si nosotros estamos eliminando parte de nuestros insectos que son beneficios, que dan beneficios a los cultivos? Entonces, también hay a nivel global mucha discusión ahorita sobre esos productos que reducen la cantidad de insectos en nuestro entorno. Hay productos que también hemos visto que fácilmente pueden infiltrarse en el suelo y que al final pueden contaminar nuestras aguas, incluso nuestras aguas que después utilizamos como agua potable. Entonces, también entonces es importante, si nosotros aplicamos productos que fácilmente pueden infiltrar y aguas abajo, estamos, por ejemplo, sacando agua para una naciente, puede generar riesgo que esas aguas se contaminan por esos productos que fácilmente pueden infiltrarse. Entonces, todos esos procesos que hay en donde está involucrado el Estado en esas inflaciones son importantes de tomar en cuenta. Punto, lógicamente, es cuando en este momento, cuando se aprueban los plaguicidas en el país, porque es una autorización a nivel del país, vinculada con los cultivos, pero todavía no tomamos ciertos aspectos en cuenta, por ejemplo, en la zona donde se aplica. Entonces, hay bastante complejidad en el tema de uso de plaguicidas. Dije, no es algo típico de Costa Rica, vemos en toda parte del mundo, hay mucha discusión. Entonces, uno de los enfoques que nosotros tratamos de entrar es reducir el uso. Entonces, hay que ser más crítico en qué hay que utilizar, qué no hay que utilizar. Y de nuevo es un trabajo en conjunto, es un trabajo entre los que autorizan, entre las empresas que están vendiendo, la ciencia e incluso los agricultores que quieren o que piensan que deben utilizar esos productos. Entonces, hay que ver esto de una forma más integral. Ya, sabemos que hay mucha discusión, pero yo creo que este debe ser el camino. Ya, y además que también hay que ser consciente, yo no hablo en este caso como extranjero. Costa Rica tiene una imagen importantísima a nivel internacional. Yo siempre digo esto en cualquier discurso. Tiene una imagen importante ambiental. Igual en la zona del Sacero. Ahorita es cierto, ahorita no tenemos mucho turismo,
Pero de fijo, las turistas, casi todos los turistas en el país pasan por Zarcero, por su belleza escénica que tiene, tanto en el puro centro como en el entorno. Yo fui la semana pasada a Ciudad Quesada. Es lindísimo cuando uno llega a la Ciudad Quesada y ve al final saliendo hacia la Florencia, creo que se llama, ve el volcán Arenal, es espectacular. Entonces, también creo que es importante tomar en cuenta cuál es la imagen del país y que la imagen del país ha ayudado mucho al país en conseguir fondos internacionales que hay que reconocer. Costa Rica ha recibido muchos fondos internacionales en la parte ambiental por su imagen ambiental que tiene. Entonces, yo creo que en este caso son oportunidades que tiene el país entre otros, en reducir estos plaguicidas, cultivar más en base de aspectos agroecológicos sus productos, que es al final también sano para el productor, para el consumidor, igual para la exportación, las cosas que estamos exportando. Entonces, el tema de agroquímicos tiene mucho más aristas que hay que tomar en cuenta, y esas son oportunidades. Y yo creo que tiene que ser mediante un trabajo en conjunto. Claro, claro que sí. Según su experiencia en este estudio que ustedes realizaron, ¿cuáles cultivos usan mayor cantidad de agrotóxicos? Micrófono. Está silenciado, don Fernando. Sí, antes de referirme a esto, sí me gustaría hablar un poquito sobre la parte de fertilización, cultivo, monocultivo, ¿verdad? Porque para que no quede una idea tal vez no tan clara de que las plantas requieren agroquímicos o requieren el uso de plaguicidas o fertilizantes. Si usted me pregunta, ¿las plantas requieren plaguicidas para crecer? Mi respuesta va a ser no. Pero si usted me pregunta por una planta o por 5 o 10, tal vez no, ¿verdad? Pero si usted me pregunta por un cultivo que estamos hablando, no sé, de 50,000 plantas por hectárea, una cosa así, o sea, ya monocultivo, pues ahí ya las cosas cambian, ¿verdad? Entonces, uno de los aspectos básicos y claves es la diversidad en todo, ¿verdad? Tanto en los cultivos como en la misma parcela, en la misma finca. Entonces, aquí estamos hablando de que, y ojalá que no se pierda en Zarcero, que ya lo hemos visto que se ha perdido en otras zonas de producción de hortalizas. Por ejemplo, el mantener cercas vivas, o sea, cercas con árboles o con arbustos, ¿verdad? O con plantas que produzcan flores para las abejas, ¿verdad? O incluso solamente que sean tapavientos, ¿verdad? Que es importante dentro de la diversidad de la misma finca. Los cultivos que sean, ojalá, intercalados, ¿verdad? O cultivos mezclados, hasta donde pueda el productor, ¿verdad? Porque muchas veces el productor apuesta si tiene media hectárea de terreno, a sembrar toda la media hectárea de papa nada más, porque él va a saber que le es más fácil hacer las aplicaciones completas, hacer la cosecha en un momento y incluso hasta venderlo, ¿verdad? Pero lo que se ha visto es que entre más variedad de cultivos tenga el productor, la parte económica le va a ser más beneficioso, porque si algún cultivo bajó mucho el precio en ese momento, pues el otro tal vez que no. Y en la parte de plagas también, las plagas se convierten en plagas porque tienen una gran cantidad de alimento disponible, ¿verdad? Entonces no es lo mismo que una plaga, un organismo llegue a donde hay un cultivo que tenga cebolla, haya lechuga, brócoli, etcétera, pues está en un equilibrio tal vez. Pero si se encuentra que hay 10 hectáreas de papa o 1 hectárea entera, pues obviamente va a atacar ese cultivo con más intensidad que si fuera un cultivo, una parcela mezclada. ¿Cuál era la pregunta? ¿Cuáles cultivos usan mayor cantidad de agrotóxicos? Sí, bueno, en general en el país, como lo había dicho Clemens, tenemos algunos cultivos que históricamente han utilizado una gran cantidad de plaguicidas.
bueno, uno de ellos es el banano, ¿verdad? Que es un cultivo perenne, ¿verdad? Pero tiene un mercado dirigido a exportación. Entonces, eso ya también viene a achacar un poco más el por qué se usa tanto plaguicida, porque debe ser una fruta que resista esas 2 semanas de transporte en barco, ¿verdad? Para que pueda llegar con una muy buena calidad, que tenga una cáscara perfecta, ¿verdad? Un tamaño ideal. Entonces, eso lleva a utilizar una cantidad mayor de plaguicidas, ¿verdad? En el caso de zarcero, sí hemos notado que hay cultivos especialmente que tal vez para cumplir con esta calidad utilizan una mayor cantidad, ¿verdad? Por ejemplo, y los productores lo saben, por ejemplo, la papa. De hecho, ellos dicen, en un terreno que yo sembré papa, al siguiente cultivo no hace falta fertilizarlo porque ya el suelo está suficientemente fertilizado, y es cierto. La papa, si uno se pone a hacer números, se fertiliza hasta con 2 o más toneladas de fertilizante químico por año. O sea, estamos hablando de 1.000, 2.000, 2.500 kilogramos en sacos de fertilizante para 2 ciclos de papa. Y eso es bastante. Eso puede resultar en una cosecha muy buena, ¿verdad? Pero la calidad del suelo cada año va disminuyendo. Entonces, eso es lo que no queremos. Queremos una agricultura sostenible en el tiempo. Queremos un zarcero verde con el agua sin contaminantes, con la gente saludable, con fauna, ¿verdad? Que no pase lo que ha pasado en otros lugares donde los pájaros están ausentes porque no hay ni árboles donde se puedan posar, el ambiente está lleno de olor a veneno, y está lleno de veneno, entonces no hay esa diversidad. Y todo esto, aunque uno no lo crea, va a ayudar a los mismos productores. Las aves son unos importantes controladores digamos, de jobotos, de gusanos, de chapulines, todo eso. Todos esos insectos que pudieran convertirse en plagas, bueno, se puede reducir un poquito con aves. Si utilizamos bordes de cultivos, por ejemplo, con trébol blanco, con algunas plantas que produzcan néctar, estamos asegurando de que ahí puedan llegar insectos benéficos a ayudarnos con las plagas. Si tenemos un suelo bien rico en bacterias, en microorganismos, un suelo con bastante materia orgánica para que se puedan desarrollar, pues vamos a tener plantas con raíces más sanas. Y una planta con una raíz más sana va a permitir que crezca mejor, que tenga mejores defensas y que pueda producir más. La mayoría de plaguicidas provocan un estrés en la planta. Entonces, muchas veces a la planta se le bajan las defensas por el tanto uso de plaguicidas. Entonces, eso provoca que las plagas puedan tener mayor capacidad de afectar los cultivos. Y hay muchas cuestiones, ¿verdad? Entonces, nosotros creemos conveniente no señalar, tal vez, bueno, ustedes que producen este cultivo, ¿por qué usan tanto? Bueno, tendrán sus razones, pero sí lo que hemos visto, tanto en la zona de Cartago como en la zona de Zarcero, es que el mismo cultivo, o sea, hay productores que logran cosechas buenas con 10 veces menos plaguicidas que otros, ¿verdad? Entonces, esos puntitos son los que a nosotros nos interesa para que, bueno, nuestras autoridades del Ministerio de Agricultura, bueno, vayan viendo, bueno, qué se puede hacer con los productores que utilizan muchísimo. Sí, están gastando mucha plata. Y al final puede ser que ni siquiera logren sacar los costos de producción porque el intermediario que llegó a comprar la cosecha no les quiso pagar más y entonces para no perderla se las llevaron y al final, entonces sí nos parece importante todas estas cuestiones de ver, bueno, ¿qué es lo que está fallando? ¿Por qué se usa tanto fungicida para una planta que tal vez podría salir con una menor cantidad? Okay, perfecto. Bueno, el tiempo se nos está yendo, ¿verdad? Rapidísimo. Tal vez para ir cerrando,
¿cómo podría afectar o cómo se puede exponer el consumidor, ¿verdad? Específicamente en esta zona, al ingerir o al comprar estos productos? ¿De qué manera les puede afectar? En este caso usted se refiere a los residuos de plaguicidas que pueden estar en los cultivos. Ajá, sí, señor. En general, lógicamente, los límites que también se han implementado en Costa Rica de los residuos máximos permitidos, cuando las concentraciones están abajo de esos límites, en general no hay un riesgo directo sobre la salud, en mi opinión. Ese sí uno puede tomar esto en cuenta. Lógicamente, el problema es cuando hay más residuos presentes. Entonces, déjame empezar, porque esa es siempre una pregunta importante. Sí. Entonces, en general no hay tanto riesgo al inicio. El punto, lógicamente, es, igual hay varios aspectos. Si uno tiene una alimentación limitada, a esto me refiero, tal vez, y uno está consumiendo siempre nada más ciertas verduras, por ejemplo, que tienen siempre ciertos residuos, sí al final puede lógicamente generar un efecto sobre la salud de las personas. Además hay que pensar que también sabemos que todas las personas son diferentes. Además tenemos también grupos vulnerables y también ahorita con todo este tema del COVID estamos más conscientes de este tema. Entonces me refiero a las personas de mayor edad, personas que ya tienen ciertos problemas de salud. Hablamos sobre los niños o los bebés que están creciendo. En este caso, siempre creo que lo mejor es comer productos sanos. Y productos sanos en este caso en un contexto integral. Que no tiene residuos o que tiene mínimo de residuos de plaguicidas presentes, en mi opinión. Entonces, siempre creo que es bueno pensar en esto. Y comer en una forma igual, variada. No comer siempre lo mismo. Entonces, en general, uno no espera tener efectos cuando hay ciertos residuos presentes, abajo de los límites permitidos, pero yo sigo insistiendo a la sociedad tratar de comprar productos en este caso más sanos, pensando en productos que ya son producidos por agricultores que están más conscientes en utilizar lo menos posible de cantidad de plaguicidas. Porque igual es una cadena. Como dijo Fernando, el tema, nosotros a veces como consumidores nos enfocamos mucho en cómo es el producto. Pero un producto que se ve súper bien no significa que tal vez es un producto súper sano. Entonces, igual, cuando aplico muchos plaguicidas, puede ser que de repente mi agua subterránea o mi agua potable también se contamine. Eso tampoco queremos. Sí, lógicamente en el pasado han ocurrido eventos, eso está claro, en el caso, e incluso en Costa Rica, de productos muy contaminados con plaguicidas que habían generado afectación en la salud. Dije, hoy en día, lógicamente, con los controles, porque el Estado, hay que reconocerlo, está hecho una inversión enorme por parte del Ministerio de Agricultura, por parte del Servicio Fitosanitario del Estado, en hacer mejores controles en los productos que estamos comiendo. Entonces, ellos toman muestras en los supermercados, en las ferias, y que también hay que reconocer ese esfuerzo del Estado para asegurar que los niveles no sobran los límites permitidos o definidos en el país como límites permitidos. Entonces, en este caso, sí, el país ha avanzado considerablemente. La inversión que ha hecho el Estado para equipar sus laboratorios ha sido considerable. Pero yo creo que hay más. Entonces, el consumidor también es un factor importante en exigir productos que tienen todavía menos residuos. Porque sí nosotros hemos encontrado con cultivos, Fernando puede explicarlo, en donde encontramos 10 diferentes residuos en un culantro, por ejemplo. Puede ser que todos están abajo de los niveles permitidos, pero queremos comer. Eso también hay que hacerse la pregunta si uno realmente quiere comer un culantro. Además, si comemos el culantro crudo,
si queremos comer un culantro que tiene 10 diferentes residuos de plaguicidas. Yo creo que, es cierto, en general el consumidor no sabe, porque nada más indica que cumple con la ley, ok, tal vez cumple con la ley, pero yo creo que hay que, en este caso, por lo menos yo personalmente no prefiero comer este tipo de culantro. Yo prefiero ojalá un culantro que no tiene nada de residuos de plaguicidas, ¿sí? Además hay que también, igual con este tema de plaguicidas, podemos seguir hablando, pero hay también falta de conocimiento. A veces se pretende que sabemos todos los efectos, pero nosotros estamos en la ciencia y no es cierto. Hay muchas dudas sobre diferentes productos. O sea, hay muchas dudas sobre cuando los plaguicidas, por ejemplo, o ciertas sustancias están presentes a niveles muy bajos. Puede ser que para ciertas personas se afecte, por ejemplo, el sistema inmune o se genera una reacción alérgica. Y a veces la ciencia pretende que sabemos todo, pero no es así. Entonces también hay que tomar esto en cuenta. Perfecto, ya casi, me quedan dos preguntas nada más, tal vez de forma muy breve ya para antes de terminar. Tal vez ya para cerrar, obviamente queremos que este programa llegue a todas las familias, como dijimos al inicio, a todos los productores y sea un acompañamiento. Aquí no se trata de echarle, como dice usted, la culpa a nadie, sino más bien que sea para ayuda y acompañamiento. Entonces, si algún productor o alguna persona quisiera más información acerca de esto, obviamente promovemos que sigan apoyando a los productores, a nuestros agricultores, a seguir comiendo sano, ¿verdad? Obviamente todo lo que son tipos de vegetales, y que ustedes nos den una información antes de ir a la última pregunta ya, donde las personas pueden contactarse con ustedes y recibir más información acerca de todo esto. Ese es el primer programa de varios que vamos a hacer, entonces tal vez hay alguna información que les puedan brindar. Sí, bueno, tal vez si ocupan alguna otra información o alguna ayuda, pueden contactar directamente al IRET, ¿verdad? Al 2277-3584, pero ahorita, bueno, en este periodo de pandemia, posiblemente es más adecuado los teléfonos personales de los integrantes del proyecto, que tal vez luego podremos pasarlos. Bueno. Claro que sí. Y sí, ya lo último, para terminar, ha ocurrido una tendencia muy bonita ahora con esto de la parte positiva de la pandemia, donde muchas personas están haciendo huertas y están produciendo en sus casas. Tal vez alguna recomendación en general acerca de cómo deben hacerlo, porque tal vez con los mismos desechos orgánicos que tienen en sus casas, o no sé, porque se ha dado la tendencia que la gente está cosechando por su tiempo libre, porque quiere distraerse por tantas cosas. Entonces, como alguna recomendación en general que nos parece muy bonito, y de parte de los expertos que podrían aportar a todo esto. Bueno, a mí me parece muy interesante que las personas, ahorita con un poquito más de tiempo, busquen la manera de tener su pequeñita huerta, aunque sea maceta. Pero una recomendación mía sería no copien recetas de otros lugares, ¿verdad? Busquen tener que su huerta sea muy diversa, ¿verdad? 2 lechuguitas, un poquito de rábano, un poquito de cebollín, unas matas de pepino, etcétera, ¿verdad? Eviten usar fertilizantes químicos. Ustedes pueden utilizar sus residuos para hacer abono orgánico o comprar abono orgánico, enriquecer el suelo. Ahora, la tendencia ahora en la agricultura no es desinfectar el suelo para que no hayan plagas, es todo lo contrario, es enriquecer el suelo con microorganismos benéficos para que ayuden a soportar las plantas. Perfecto. Don Clemens. No, además quiero decir que ya conozco a varios, por cierto, de Salcero. Tengo algunos familiares en Salcero que también ahorita están produciendo en su propia huerta ahí con apio, por ejemplo, todo orgánico. Entonces sí hay iniciativas interesantes. Y como digo, y en este caso también yo creo que la MUNI está muy interesada en apoyar para que la gente empiece a producir, por ejemplo, su propio compost. Para que esto no va con los residuos normales ahí, con el camión de basura,
y después lograr incorporarlo en el suelo, porque al final, y además también todo este tema del cambio climático, es importantísimo mantener esta materia orgánica que uno mismo produce. No hay necesidad de llevar todo esto con el camión de basura. Uno mismo puede hacer un compostaje, y más que todo en Costa Rica estos compostajes en general van muy rápido, 3-4 meses, y uno ya tiene un buen compost que se pueden aplicar en la misma huerta. Si no, es una iniciativa muy importante. Sí. Qué bien. Gracias. Bueno, señores, muchísimas gracias por acompañarnos en el primer programa. La invitación ya para la próxima semana para que nos vuelvan a sintonizar, probablemente con algunos otros de los compañeros de ustedes, y vamos a estar desarrollando diferentes temas durante cada semana. Agradecerles, nos hemos visto en forma virtual porque con todo esto pues somos conscientes de que a ustedes era difícil el traslado hacia acá, pero gracias a la tecnología estamos de forma virtual y probablemente algunos programas van a ser así. Entonces agradecerles haber estado con nosotros. Igualmente, con mucho gusto, gracias. Y por la atención de todos los que nos están viendo. Claro que sí, un saludo para todos y que tengan un bonito día. Hasta luego. Hasta luego.